La epístola del apóstol Pablo a los romanos nos dice en el capítulo 1, en el versículo 16, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice así la escritura: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre celestial, te sigo dando las gracias, Señor, porque sigues siendo bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor Jesús. Prepara nuestro corazón para el consejo de tu palabra, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que nos siga guiando para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, escribió las 14 epístolas. Nos habla aquí en la epístola a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio. Hay un solo evangelio, no el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio que yo declaro y yo proclamo, sino el evangelio en el cual nos dice que si sufrimos junto con Él, reinaremos junto con Él. El evangelio sencillo, el evangelio que debemos de nosotros de predicar. Y aquí nos sigue diciendo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Fue poder de Dios con Saulo de Tarso y él sigue siendo poder de Dios también para con nosotros, que hemos sido transformados. Gracias por su Espíritu Santo, porque es poder de Dios. Y mire usted más adelante, ¿para qué más es el poder de Dios? Para salvación. Y ese es el milagro más grande para nuestra vida, porque dice en Romanos 3 que no hay justo ni aún ninguno. Y en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, dice ahí, no solamente uno, dice todos pecaron. María, José, el Papa, el pastor, el obispo, el profeta, todos pecaron. Por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nada más hubo alguien, y hay alguien que no hubo pecado en engaño en su boca, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí nos dice: porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Pero para quién? A todo aquel que cree. Porque el que no cree, pues claro, no hay salvación, se pierde. Pero todo aquel que cree, bendito sea el nombre del Señor, hay salvación. A Jesús no le interesa de qué religión eres, de qué religión somos. Si eres bautista, presbiteriano, mormón, testigo de Jehová. A Jesús no le interesa que seas metodista o pentecostés, no le interesa la denominación. Lo que le interesa a Él es que nosotros creamos en el único y suficiente Salvador, que Él nos redimió en la cruz del Calvario. Y nosotros que estamos ya redimidos y salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a exponer la palabra de Dios tal como es. Dios quiere predicadores. Dios quiere predicadores, no motivadores. Dios quiere salmistas y no artistas.
para cantarle y predicar la palabra de Dios. Hay muchas cosas de las que nosotros nos podemos avergonzar, pero no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder para transformarnos, para ser una nueva criatura, para cantarle y alabarle al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. El poder de Dios sigue salvando, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Evangelio puro y sencillo, sin adornos ni nada de eso, sino el Evangelio cuando Felipe oyó al Señor, el Espíritu, y le dijo: ve y predícales al eunuco. Y el eunuco, ¿qué fue lo que le dijo cuando empezó a leer el libro del profeta Isaías? ¿Quién está hablando? Y el Felipe le explicó: de Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo el eunuco? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es cuando la persona desea el bautismo, no solamente en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando la gente es bautizada en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, entonces ya no es el mismo aún. Tiene la unción y el poder del Espíritu de Dios, que es lo que debemos de hacer y de anhelar. No solamente es aceptar a Cristo. Es necesario tener la unción. Es necesario tener el poder, y eso se paga, bendito sea el nombre del Señor, se tiene con la oración, el ayuno y ser obedientes al consejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos quebrantados en el poder del Espíritu Santo y no nos avergoncemos del Evangelio. Predicamos un evangelio no de cornflakes, no de lechita, un evangelio ahí paupérrimo, un evangelio al gusto de la gente. No, el evangelio es poder para ser transformado el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros escuchamos los cantos y las alabanzas, podemos sentir esos ríos de agua viva. Podemos reconocer que dentro de nosotros está Dios, que somos templo donde mora la mismísima presencia del Señor. El escritor de Hebreos nos dice que somos la casa de Dios. Y si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Aún en medio de este problema, aún en medio de esta pandemia, aún en medio del racismo, aún en medio de que la economía va para abajo, no importa. No interesa, esto nos está enseñando y nos está advirtiendo que la venida del Señor se está acercando y que podemos seguir adelante. Conozco líderes y pastores que dejan el pastorado, que hacen a un lado el llamado por entrar en la política. ¿Cómo pueden dejar a un lado al Señor de señores, al mejor patrón, al que nos ha pagado no solamente, ¿verdad?, con monedas ni con billetes, sino con su propia sangre para agradar al hombre? Es menester que estemos en la senda antigua para predicar la palabra, le guste o no le guste, a quien no le guste. Lo que debe es la palabra de Dios, el evangelio puro y sencillo. Bendito sea el nombre del Señor. Saulo de Tarso sabía toda la Torá y era enseñado a los pies de Gamaliel, pero estaba equivocado. Él se creía un religioso, un celoso de las cosas de Dios, pero bien equivocado estaba, como nosotros lo estábamos. Pensábamos que la religión nos iba a salvar. La religión no salva, mi querido hermano. Ni el pastor, ni el papa, ni María, ni José. Solamente Jesús de Nazaret. Solamente es el que perdona nuestros pecados, y ese es el verdadero evangelio. No es el evangelio de que si tú das tanto dinero vas a tener el reino de los cielos. Puedes darlo, pero siempre y cuando tengas a Jesús en tu corazón. Y mientras no lo tienes, aunque des todo el dinero y el oro del mundo, de nada va a servir. Es como un trapo de inmundicia.
nos dice la Escritura. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Ese es el poder del Evangelio. Y cuando iba Saulo de Tarso a seguir deteniendo y torturando y matando gente y enviándolos al Coliseo de Roma con toda la familia, con todo el esposo, el hijo, algo, para que fueran destruidos los cristianos, entonces tuvo un encuentro personal con el Señor de señores y Rey de reyes, como los tuvo usted, como lo tuvo su servidor. Aleluya. Y ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro personal del Señor. Mucha gente conoce la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia. Mucha gente dice que habla y conoce a Dios, pero no ha tenido esa experiencia personal que tuvo Saulo de Tarso. No ha tenido esa experiencia que hemos tenido al venir Jesús a nuestro corazón y predicar el Evangelio tal como es. No estoy aquí para perder el tiempo. No estoy aquí para predicarles un evangelio de prosperidad. No estoy aquí para hablar payasadas. No estoy aquí para perder mi tiempo. Yo le pido al Señor la unción y la dirección del Espíritu Santo, porque son almas que se están perdiendo, almas que están muriendo en la pandemia, aún de cáncer, aún con infarto y aún sin Cristo para una eternidad. Y pararnos aquí en el púlpito diciendo payasadas, no, mi hermano. Es menester que la unción del Espíritu de Dios, y no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. No te mates, le dijo Pablo al carcelero de Filipos. Estamos aquí. ¿Qué es necesario hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él se convirtió con todo en su casa, porque él dio testimonio que iba a morir, porque pensaba que los presos se habían escapado. Y si se habían escapado, entonces él tenía que morir por el imperio romano, que dejaran salir a un preso, él tenía que morir. Pero vio que Saulo de Tarso, no te mates, no te quites la vida. Mire el poder transformador del Evangelio. Mire el testimonio de este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Lucas, Juan, y aún Zaqueo baja del árbol y él se transformó también. Bendito sea el nombre del Señor. Quería ver y conocer al Señor de señores y Rey de reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Cordero. Y eso es lo más bonito, lo más hermoso, mi querido hermano, que estemos en el camino del Señor, porque solamente hay un camino, no hay varios caminos para llegar al Padre. Hay un solo camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ni los que les van al partido fulano, ni sutano, ni mengano, ni porque tienes un buen léxico o que tienes una buena profesión. Todo eso es muy bueno, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, de nada sirve. Porque sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y es menester, mi querido hermano, vuelvo a repetir, cuando nos paremos en el púlpito a predicar la palabra de Dios tal como es, tal como es, bendito sea el nombre del Señor. Aquel que enseña que el Evangelio es pura risa, aquel que enseña que el Evangelio es pura prosperidad, aquel que enseña que tú te paras y puedes decir que el virus puede salir así, y que todos aquellos que han sido muertos por el virus es que están en las manos de Dios, en un juicio de Dios. No, mi hermano. 11 consiervos aquí en Baja California han fallecido, 11 pastores, de los cuales uno los conocí, siervos llenos del poder de Dios, siervos predicando la palabra de Dios. Dios no proclamó ese juicio para con ellos. A veces nos descuidamos en nuestra salud, pero Dios en su amor y su misericordia no es así, mi querido hermano. Los juicios empiezan desde el capítulo 6 de Apocalipsis. Los juicios como Sodoma y Gomorra, el juicio como Noé en el diluvio,
Y los juicios vendrán, pero cuando venga el juicio, la iglesia que predica el evangelio verdadero, el evangelio puro y sencillo, será levantada en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo serán levantados. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En muchas partes de la Escritura nos dice: y le agradó al Señor ser quebrantado. Quebrantado, profeta Isaías. Quebrantado Jesús en el monte Getsemaní. Quebrantado al rey David. Aleluya. Predicadores, hermano, eso es lo que necesitamos nosotros. Predicadores que prediquen la palabra de Dios tal como es. Le inviten o no le inviten a predicar la palabra, no importa. Si estuviera Jeremías, si estuviera Isaías, si estuviera, ¿usted cree que los iban a predicar en esas iglesias de 1000, 2000, 3000? No, mi hermano. Un cántico nuevo el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y un cántico nuevo y una prédica nueva, dirigida por el Espíritu Santo, es muy diferente. Las almas se están perdiendo. Las almas se están perdiendo. Y no toda la gente va a ir al reino de los cielos, porque hay un cielo y hay un infierno. Y es nuestra responsabilidad de nosotros de predicar la palabra del Señor, el evangelio puro y sencillo, y decirle a la gente que en el evangelio hay poder. ¿Y hay poder para qué? Para ser salvos. El escapulario no te va a salvar, el rosario no te va a salvar, el agua bendita no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, ni yo te voy a salvar, ni el obispo te va a salvar, ni el papa te va a salvar. Nadie te va a salvar, porque no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ni María ni José. El único que puede salvarnos y darnos vida eterna es Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres. No son los mormones y los testigos de Jehová, ni pare de sufrir. No son los pentecosteses, no es Billy Graham, no es nada de eso. Hay soy un solo intermediario. No es el pastor, ni el obispo, ni el profeta. Hay un solo intermediario, nos dice la Escritura, entre Dios y los hombres: Jesucristo. Y si tú quitas a Jesucristo de ahí, de nada va a servir. De nada va a servir. Así que cuando doblamos rodilla y clamamos al Señor que nos ayude en nuestra área débil, entonces el Espíritu de Dios, hermano, bendito sea el nombre del Señor, nos ayuda. Vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos aquí, hermano, para perder el tiempo. Los que están escuchando la palabra no están ahí. Pudieron haberse: me voy a la playa, me voy a esto, lo otro, aquello. Pero, hermano, el espíritu necesita alimento de la palabra de Dios. Y cuando entonces nuestras fuerzas están fallando, el Espíritu de Dios nos va a seguir ayudando. Aleluya. No debemos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El instrumento que usó para mí, para salvación, fue mi madre. Ella no se avergonzó, a pesar de que yo terminé mi carrera de médico, haber dicho que soy una ignorante, ¿no? Ella me predicó la palabra de Dios día, en la tarde y la noche, siempre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? También predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es nuestro deber. Hay gente que ha tenido el privilegio de haber conocido al Señor y ni siquiera en el trabajo lo conocen, que es cristiano. Se avergüenzan de llevar una Biblia. Se avergüenzan de hablar de Jesús. No se avergüenzan de hablar del equipo de fútbol o de béisbol o el XO. Qué bueno, a mí me gusta el deporte. Pero más hablan de esto, o de la novela, o de la película fulana de tal, pero menos hablan del poder del evangelio, que
es nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo encarnado, aquel que fue al monte Gólgota a poner su vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar, y que derramó su preciosa sangre. Gente que se avergüenza de eso. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Es el milagro más grande, bendito sea el nombre del Señor. Es el milagro más grande que el Señor le haya restaurado y que le haya dado vista a un ciego, o al paralítico levantarse, o al que tiene cáncer sanar, o al que tenga cualquier otra enfermedad. Dios sigue sanando, pero el milagro más grande y más poderoso es la salvación. La salvación. A todo aquel que cree, bendito sea el nombre del Señor. Creemos, así como el ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Ahí creyó, ahí tuvo fe. Y es por eso el Señor le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué privilegio, mi hermano, que pronto el Señor ha de venir por su pueblo. No veremos muerte ni primera ni segunda. Es un privilegio ser arrebatados. El Señor se está acercando. Y antes de entonar este canto de cuán grande es Dios y mi corazón es Él, voy a pedir a nuestros hermanos, voy a leerle una reflexión aquí que dice: un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Picasso hasta Rafael. Muy a menudo se sentaban juntos a admirar las grandes obras de arte. Entonces, su hijo en una ocasión se alistó en el ejército y fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre: Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día. Me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. El muchacho extendió los brazos para entregar el paquete. Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios se llenaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. Y el joven le dijo: oh no, señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo. El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de mostrar su famosa galería. El hombre murió, o sea, el padre, unos meses más tarde, y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Mucha gente importante e influyente acudió con grandes expectativas
de hacerse de un famoso cuadro de la colección de este señor, del padre del muchacho que había fallecido. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. Entonces el subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta y dijo: empezamos. Los remates con este retrato del hijo. Quien ofrece por este retrato. Empezó por el retrato de que le habían entregado, que había hecho el soldado. Hubo un gran silencio. Entonces una voz del fondo de habitación gritó: queremos ver las pinturas famosas. Olvídese de esa. Sin embargo, el subastador persistió. ¿Alguien ofrece algo por esta pintura? $1,000, $2,000. Otra vez con enojo alguien gritó: no venimos por esa pintura, venimos por los Van Goghs, los Rembrandts. Vamos a las ofertas de verdad. Pero aún así el subastador continuaba su labor y dijo: el hijo. ¿Quién se lleva al hijo? Finalmente una voz se oyó desde atrás. Era el viejo jardinero del padre y del hijo que había fallecido. Siendo un hombre muy pobre, era lo único que podía ofrecer. Y él dijo: tengo $10. Y el subastador dijo: ¿quién da 20? Gritó él. La multitud ya se estaba enojando mucho. No querían la pintura del hijo, querían las que representaba una valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador golpeó por fin el mazo y dijo: a la una van 2, vendida por 10. Y entonces gritaron todos: ¡qué bueno! Empecemos con la colección, con la verdadera colección. Gritó uno. Y el subastador le dijo: lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llegó a su final. Pero las demás pinturas, ¿qué pasó? Gritaron los demás. Gritaron los interesados. El subastador le dijo: lo siento mucho. Cuando me llamaron para conducir esta subasta, se me dijo que de un secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esta estimulación hasta este preciso momento. Solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la aceptara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre, incluyendo las pinturas famosas. El hombre que aceptó quedarse con la pintura del hijo se queda con todo. Reflexión, aquí vemos esta reflexión. Dios nos ha entregado a su hijo, a su unigénito hijo, quien murió en la cruz hace más de 2000 años. Así como el subastador, su mensaje de hoy es: el hijo. ¿Quién se lleva al hijo? Tú que me estás escuchando, si no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, acéptalo en tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bendito sea el nombre del Señor.